Hubo una época en la que el corazón de Yonkers no latía gracias a la electricidad, latía gracias al agua. Mucho antes de que existieran los motores, las fábricas o las líneas eléctricas, un pequeño río cambió el destino de una ciudad para siempre. Ese río fue el Sawmill River. Sus aguas no solo dieron vida a Yonkers, también impulsaron la revolución industrial en esta región de Nueva York. Pero el mismo río que hizo rica a la ciudad terminó siendo enterrado bajo calles, edificios y concreto. Esta es la historia de un río olvidado y de cómo volvió a ver la luz. Capítulo 1. El nacimiento de una ciudad. A principios del siglo XIX, Yonkers era apenas un pequeño asentamiento, sin petróleo, sin electricidad, sin motores. La única fuente de energía verdaderamente constante era la naturaleza. Y el Sawmill River ofrecía exactamente eso, agua corriendo las 24 horas del día. Los primeros empresarios comprendieron inmediatamente su potencial. No necesitaban carbón, no necesitaban vapor, solo necesitaban aprovechar la fuerza del río. Así comenzaron a construir enormes ruedas hidráulicas. Capítulo 2. La máquina perfecta. A simple vista parece una enorme rueda de madera, pero detrás de ella existía una brillante obra de ingeniería. Dependiendo del diseño, el agua caía desde arriba llenando compartimientos o empujaba las paletas desde abajo. En ambos casos ocurría lo mismo. La rueda comenzaba a girar lentamente. Ese movimiento hacía girar un eje central. El eje movía enormes engranajes de madera. Los engranajes transmitían la fuerza hacia otras máquinas. Y finalmente, unas gigantescas piedras de molino trituraban toneladas de trigo hasta convertirlas en harina. Era una máquina completamente impulsada por el río, sin combustible, sin electricidad, sin contaminación, solo agua y gravedad. Capítulo 3. La energía que construyó Yonkers. Para el año 1835, Yonkers ya dependía completamente del Sawmill River. Las primeras 4 estaciones hidráulicas alimentaban un molino harinero, 4 aserraderos y una fábrica de sombreros. Cada edificio industrial existía gracias a la energía del agua. Mientras otras ciudades aún dependían del trabajo manual o de animales, Yonkers utilizaba una fuente de energía inagotable. La producción aumentó, llegaron nuevos trabajadores, la economía explotó y la ciudad comenzó a crecer a una velocidad extraordinaria. Capítulo 4. El precio del progreso, pero todo éxito tiene un costo. Mientras más industrias aparecían, más espacio necesitaban. Los terrenos junto al río se volvieron extremadamente valiosos. Las fábricas comenzaron a construirse literalmente sobre el agua. Después llegaron los puentes, luego las calles y finalmente los edificios. El río dejó de verse. Poco a poco fue cubierto por concreto. Incluso algunas curvas naturales fueron eliminadas para facilitar la expansión urbana. El río que había dado vida a Yonkers comenzó a desaparecer bajo la propia ciudad que había ayudado a crear. Capítulo 5. Cuando el río enfermó, las presas reducían la velocidad del agua. El agua estancada empezó a llenarse de basura y sedimentos. Los malos olores aparecieron, la contaminación aumentó, los peces comenzaron a desaparecer. El río dejó de ser una fuente de vida. Ahora era considerado un problema. La naturaleza estaba pagando el precio del desarrollo industrial. Capítulo 6. La gran decisión de 1893. En 1893 ocurrió algo impensable. Las autoridades decidieron destruir varias de las antiguas presas utilizando dinamita. Muchos pensaban que era una locura, pero sucedió exactamente lo contrario. Al eliminar los obstáculos, el río volvió a correr libremente, el agua recuperó velocidad, el oxígeno regresó, y poco tiempo después ocurrió algo que sorprendió a todos. Los peces regresaron. Incluso un periódico de la época informó que una gran lubina había sido encontrada nuevamente en Chicken Island, en pleno corazón de Yonkers. Era la prueba de que el río estaba volviendo a vivir.
Capítulo 7. Una vieja tecnología con un nuevo propósito. Hoy, más de un siglo después, la historia continúa. La rueda hidráulica instalada en este parque vuelve a aprovechar la energía del Sawmill River, pero esta vez no mueve molinos, no fabrica harina, no corta madera, ahora mueve un generador eléctrico. La corriente del río hace girar la rueda hace girar un alternador y ese movimiento produce entre 300 y 1200 vatios de electricidad, la energía suficiente para iluminar las lámparas del parque. Es una pequeña central hidroeléctrica que demuestra que una tecnología con siglos de antigüedad sigue siendo útil. Conclusión. La historia del Sawmill River es mucho más que la historia de un río. Es la historia de cómo la humanidad aprendió a utilizar la naturaleza, después la explotó, la dañó y finalmente comprendió que debía protegerla. Cada gota que hoy mueve esta rueda recuerda una época en la que el agua impulsó el crecimiento de una ciudad entera y también nos recuerda una lección que sigue siendo válida en el siglo XXI. El verdadero progreso no consiste únicamente en construir más, consiste en aprender a crecer sin destruir aquello que nos dio la oportunidad de empezar. Porque el Sawmill River no solo hizo crecer a Yonkers, también le enseñó el valor de recuperar lo que alguna vez estuvo a punto de perder para siempre.